Ahora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Si usted ahí en su casa en este momento cuenta con la presencia de algún adolescente, invítelo a que comparta con usted este interesante debate que vamos a tener esta noche. Se trata de una propuesta del senador Mauricio Liscano para restringir las cirugías plásticas en adolescentes. Su argumento es que en esta época de su vida, estas menores todavía no tienen un desarrollo mental ni físico. Este es un tema que ha estado de boca en boca. Por ejemplo, otros doctores aseguran que se está poniendo en tela de juicio su honorabilidad porque ellos están plenamente capacitados para decidir qué paciente puede acceder o no al quirófano, esto obviamente bajo el consentimiento de sus padres. Así que ese es el debate que vamos a tener esta noche. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos. Practicar cirugías estéticas a menores de edad es el debate que tenemos esta noche y primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. En Colombia se hacen anualmente más de 400.000 cirugías plásticas, de las cuales entre un 30 y 40% son practicadas a menores de edad. Pero un proyecto del senador Mauricio Liscano pretende que todas las operaciones de esta índole y que sean con un carácter absolutamente estético deben ser prohibidas para los menores de edad y sus padres. La idea, que ha sido propositivamente concebida a manera de prevención, no ha tenido buena acogida por grupos de doctores, quienes consideran que de esta forma se está poniendo en tela de juicio su profesionalismo y ética, mientras que se limitarían las libertades de jóvenes que por diversos factores pueden ver afectada su autoestima. Este será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, deben practicarse cirugías plásticas a menores de edad, es el debate de esta noche y ustedes ya lo saben, a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, encontrarán una casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa. También recuerden que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc, o de nuestro fanpage en Facebook. Nuestros invitados de esta noche ya están listos. Tenemos aquí en la Fiscalía precisamente al senador Mauricio Liscano del partido de la U. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en la defensa esta noche el doctor Francisco Bernate. Doctor Bernate, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches para ustedes, para todos los presentes y para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Abogado, experto en derecho médico. Gracias por acompañarnos. Comenzamos entonces con la Fiscalía. Doctor Liscano, puede ponerse de pie y tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Un saludo afectuoso aquí a las personas que nos acompañan en este programa. Hoy en Colombia se realizan más o menos 430.000 cirugías plásticas estéticas al año, de las cuales el 30% se están haciendo en menores de edad. Es decir, hay una tendencia en Colombia y en el mundo de que nuestras menores de edad o nuestros menores de edad cada día se hacen más cirugías estéticas, sin ser conscientes, ellas y sus padres, de las consecuencias que este tipo de intervenciones tiene en menores de edad. Por eso, este senador presentó un proyecto de ley para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad y para prohibir también los tratamientos estéticos. Hoy se volvió una tendencia, una moda, que los menores de edad, especialmente las menores de edad, le piden a sus padres ponerse implantes de seno, hacerse liposucción, mejorarse sus labios, sin saber realmente las consecuencias que esto trae. Claramente, y está probado científicamente, ahorita lo vamos a demostrar con nuestro testigo, que hacer intervenciones invasivas, como por ejemplo tiene que ver el implante de senos, tiene consecuencias médicas. Por ejemplo, el seno de una mujer crece hasta los 21 años. Si usted hace un implante a los 15 años, pues obviamente el seno va a seguir creciendo,
luego no solamente ese seno va a quedar mucho más grande, sino que esa niña no sabe que va a tener que ser sometida a implantes de seno para toda su vida sin saber cuáles son sus consecuencias. Entonces, lo que busca este proyecto de ley es una mejor educación por parte de los padres, obviamente unas sanciones para los médicos que incumplan esta ley y, por supuesto, también, como todas las leyes, pues mandar un mensaje de que los padres deben ser responsables por la salud de sus hijos, deben ser responsables porque esos hijos se eduquen de una buena manera y además tomen los mejores consejos para también alimentarse bien. Y por supuesto, es una ley que también pone en cintura a los médicos muchas veces irresponsables que por razones económicas toman la decisión de operar niños y niñas sin tener sus consecuencias. Doctor Lizcano, una pregunta, y perdón lo interrumpo, ha expuesto muy bien sus argumentos. Usted habla de ese desarrollo hasta los 21 años en el caso de las mujeres, pero ¿cuáles son las consecuencias reales, por ejemplo, de un implante? Las consecuencias reales, ya te lo acabo de decir, por ejemplo, de un implante de senos, es que si el seno va hasta los 21, el seno de la mujer crece hasta los 21 años, si usted le pone un implante a los 16, pues ¿qué va a pasar? El seno va a seguir creciendo y el implante pues obviamente está ahí, entonces pues obviamente va a quedar o mucho más grande de lo que la niña lo quería, entonces va a someterse a la decisión de permanentemente tener que operarse durante toda su vida y no va a quedar satisfecha seguramente con lo que se hizo. Ese es uno, por ejemplo, de las consecuencias. Y las psicológicas, pues por supuesto, porque muchas veces lo hacen bajo la presión social sin tener la madurez de tomar esa decisión y eso pues trae consecuencias psicológicas y toda la presión social que trae en los colegios. ¿Y no sería ese caso también contraproducente? Porque estamos hablando de una edad donde también es muy importante la autovaloración, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Este proyecto de ley trae unas excepciones, que es donde hemos encontrado, digamos, físicamente, que sí genera, digamos, problemas de desarrollo de personalidad. Tiene que ver, por ejemplo, con la autoplastia. Está probado, digamos, que las niñas o niños que son orejones tienen problemas de complejos. Este proyecto de ley tiene la excepción para la autoplastia, que se ha dicho segura después de los 7 años. Tiene la excepción de la nariz, por ejemplo, la rinoplastia, que se ha demostrado que es segura después de los 15 años y ayuda a la, digamos, al autodesarrollo de la personalidad. Y tiene, por ejemplo, trae excepciones como cirugía reconstructiva. Si hay un problema de salud, por ejemplo, una niña tiene un seno más grande que el otro, o por ejemplo tuvo un accidente, tiene una cicatriz, pues por supuesto el proyecto de ley sí tiene ese tipo de excepciones. Perfecto. Tengo para usted una pregunta, la formula la cirujana plástica María Mónica Martínez. Desde los griegos y los romanos hasta nuestros filósofos modernos se ha dado una discusión con un límite infranqueable entre lo que es lo privado, como es el individuo, la familia, y la propiedad, y lo público, que es el Estado. A medida que el Estado adquiere poder, el individuo pierde autonomía. Sobre la edad y las cirugías, quiero que se amplíen los conceptos sobre lo que es la edad cronológica en el momento en que nacemos, contando tiempo, cuál es la edad psicológica, que es la que habla de una estructura y una madurez de mi pensamiento, y la edad legal. En el momento es de 18 años, anteriormente era de 21 y en algún momento se pretendía que fuera de 16. La delimitación entre una cirugía estética y una cirugía funcional es muy relativa y compleja, mientras que para una persona la reducción de senos puede ser una cirugía estética, para otras podrá ser funcional. ¿Quién tendrá el poder de decir si una cirugía o una característica de la persona está afectando su psiquis? Entonces, cualquier menor de edad, si la ley lo permite, que la afectación psicológica sea un aval para ser realizada, todos los menores de edad finalmente podrán acceder a sus cirugías. Pienso entonces que hay varias preguntas en una, y es si esta no es una ley sin norte y sin objetivos, sino es una ley frívola que más que proteger al menor de edad está generando sensacionalismo y protagonismo.
¿Por qué el Estado debe proteger al menor de edad de sí mismo? Si se justifica que el Estado deba tener rubros presupuestales para vigilar, emitir conceptos y castigar. Si el Estado no está violando el libre derecho a la personalidad que tiene el adolescente. Y si finalmente, si el Estado está respetando el límite último y íntimo de todo ser humano, que es su piel y todo lo que hay de allí hacia adentro. Lo primero que hay que decir es que hay un problema. Se está aumentando las cirugías plásticas en menores de edad, que hoy solo tiene una regulación que es la de los padres de familia y la ética médica. Los padres de familia no conocen las consecuencias que trae este tipo de cirugías y la verdad muchos de los médicos no están actuando bien por tener más ingresos. Ante esa creciente tendencia de ver estereotipos internacionales, de operarse simplemente por el capricho de la presión social o simplemente por verse por modelos que ven en televisión o que ven en revistas, nosotros creemos que el Estado, para garantizar el derecho de los niños, es que aquí no estamos hablando de las personas mayores de edad, las mayores de edad pueden hacer con su vida relativamente lo que quieran en cuanto no violen la ley, pero los menores de edad requieren una protección especial del Estado. El Estado tiene que privilegiar los derechos de los niños y niñas y acciones que atenten contra el desarrollo de esos niños y niñas, como lo hemos demostrado físicamente y psicológicamente, pues tiene que entrar a regular. Esta no es una ley sensacionalista, sino por el contrario es una ley que entra a defender y a proteger los derechos de los niños y de las niñas en nuestro país. Gracias, doctor Lizcano. Puede tomar asiento y ahora vamos a invitar a su testigo a pasar al estrado para que contribuya con sus argumentos. Se trata del doctor Ernesto Barbosa, médico de la Universidad del Rosario, cirujano plástico de la Universidad del Rosario y voluntario de la organización Operación Sonrisa en Colombia, scholarship del Premio Lawrence en la Sociedad Americana de Cirugía Maxilofacial con la Universidad de Yale. Doctor Barbosa, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De quién es la culpa de la práctica de una mala cirugía? ¿Del adolescente, de sus padres o de los centros médicos a los que acuden? Bueno, yo pienso que el primer punto es que en Colombia no existe una legislación que legisle o que regule toda la práctica de la cirugía plástica estética, ni en adultos, ni en niños, ni en nada. Eso implica que muchas personas no idóneas pueden estar realizando procedimientos quirúrgicos en pacientes con resultados no muy buenos. De por sí toda cirugía plástica o toda cirugía o todo procedimiento quirúrgico en general tiene una serie de complicaciones inherentes al procedimiento mismo, al tipo de anestesia que se utilice, a la edad del paciente, al desarrollo nutricional, al desarrollo psicológico. Si a esto le agregamos que es un paciente que tiene 14, 15 años, que no tiene la madurez psicológica, que no tiene la madurez física, muchas veces para someterse a alguna cirugía, puede terminar en unos resultados no tan buenos y exponer a un niño o exponer a una niña a tener un riesgo quirúrgico que no necesariamente sería el adecuado. Perfecto, doctor Lizcano. Entonces, la primera pregunta al doctor Ernesto Barbosa, que además es el secretario ejecutivo de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Estética y Reconstructiva, es qué efectos psicológicos y qué efectos psíquicos tiene, qué efectos psicológicos y qué efectos físicos tiene operar estéticamente o a una niña o a un niño menor de edad. Pues mire, eso sí depende del desarrollo psicológico y físico que estábamos hablando. Un paciente de 15 años, de 14 años que se somete a una mamoplastia, como decía el doctor Lizcano, tiene realmente un cuerpo que está en desarrollo. Endocrinológicamente no es un cuerpo que se haya desarrollado completamente. Es un cuerpo que finalmente puede tener diferentes tipos de desarrollos en el seno, desde ser un seno normal a tener un seno tuberoso que implica algunas alteraciones anatómicas dentro del seno mismo. Y colocar un implante mamario implica que con el tiempo, al desarrollo del tiempo, fuera de exponer a ese paciente a lo que cualquier adulto se puede exponer al tener un implante mamario, como puede ser una contractura, una infección, seromas.
puede además desarrollar o aumentar el tamaño del seno o producir algunas alteraciones anatómicas dentro del desarrollo que conlleven a un cambio más temprano del implante. Hay que partir también de que no existen implantes eternos, que todo implante mamario, que todo implante glúteo, todo implante colocado quirúrgicamente en algún momento hay que ser cambiado, tiene que ser cambiado. En promedio, dependiendo de las marcas, uno le dice al paciente que unos 10 años, pero eso implica que una niña que supera los 15, a los 25 tiene que volverse a operar, a los 35 tiene que volverse a operar, a los 45 y así sucesivamente. El doctor Lizcano ahorita hacía referencia a unas cifras y en el 2014 cerca de 430.000 cirugías se practicaron y de esas el 30% era a menores de edad. La cirugía estética es uno de los mayores negocios que en este momento hay en Colombia. ¿Hasta qué punto también es la moral y la ética la que hace parte del cuerpo médico de no practicar este tipo de cirugías a menores y no necesariamente una restricción al menor de edad? Claro, en eso tiene usted toda la razón, pero es lo que yo decía, no existe una legislación que regule el ejercicio de la cirugía plástica estética. No hay una legislación que diga quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, cómo se debe hacer. Como existe en otros países la legislación es sobre especialidades médicas. En Colombia solamente 2 especialidades médicas tienen regulado su ejercicio, que es la radiología y la anestesia. Pero realmente en ese vacío que tiene el Estado debe decir qué es más importante, cuidar la salud de los colombianos o el derecho de trabajo de algunas personas que de pronto no tienen la idoneidad. O sea que usted está de acuerdo también en que por 2 pesos de más muchas veces varios médicos no tienen en cuenta la condición de estos adolescentes. Claro, muchas veces desafortunadamente se cae en que algunos de esos adolescentes terminan siendo presas de cirugía estética. Además ahí está al otro lado, la sociedad en general. ¿Qué ha hecho para que todas estas niñas y todos estos niños terminen haciéndose cirugías a los 14 o 15 años cuando no han completado su desarrollo completo? Una pregunta más cortica. Sí, digamos, ¿cuáles son nos hablaste mucho de los efectos físicos, pero también háblenos un poco de los efectos psicológicos de un niño? Claro, eso lo ve uno claramente muchas veces en las lipoesculturas. Cuando usted realiza una lipoescultura como cirujano plástico, uno lo que hace es quitar el tejido graso que tiene el paciente de más. Y uno espera que ese paciente realmente se cuide en el tiempo. Desafortunadamente, una niña de 14 o 15 años no tiene el desarrollo psicológico completo y muchas veces no entienden muy bien los cuidados que tienen que haber alrededor de una cirugía de este tipo y muchas veces pues a los 2 o 3 años la cirugía se ha perdido porque no tienen realmente la madurez. Perfecto. Al doctor Bernate le vamos a pedir que tenga sus preguntas ahí. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con el contrainterrogatorio de la defensa. Restricción en prácticas de cirugías estéticas a menores de edad, adolescentes, es el debate que estamos teniendo esta noche. Estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que el defensor contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Buenas noches, doctor Barbosa. Doctor Bernarte, buenas noches. Maravillosa exposición. Lo primero es lo siguiente. ¿Considera usted que una ley que prohíba este tipo de cirugías impedirá que los adolescentes se las sigan practicando? Es decir, ¿se está atacando realmente la enfermedad o estamos simplemente mirando un síntoma? Pues mire, yo pienso que es como todas las leyes en Colombia. Realmente cuando la sociedad necesita ponerse tantas leyes es porque hay muchas cosas que no están bien dentro de la sociedad misma. Yo sí creo que el ayudar a regular el ejercicio de la cirugía plástica, de estos procedimientos, es ayudar a evitar que algunas personas puedan ser víctimas de muchos procedimientos. Obviamente habrá mucha gente que siga haciendo procedimientos, pero en la medida que haya una ley, pues van a ayudar a muchos adolescentes. ¿Podría suceder que se genere el efecto contrario? Es decir, los adolescentes, no porque exista una ley, dejarán de querer realizarse estos procedimientos. Y la ley nos indica que a toda demanda aparece la oferta. ¿No sería contraproducente en tanto que estaríamos incrementando el riesgo para nuestros adolescentes exponiéndolos frente a médicos que, valiéndose de esa ilegalidad,
no querrán dejar de realizar estos procedimientos por lo que usted mismo indica. ¿No será que estamos creando entonces un mayor peligro para estos adolescentes? Bueno, hay ciudades en Colombia donde digamos, estas prácticas en adolescentes es más frecuente, como Medellín, Cali y Villavicencio. En este momento, de por sí, muchos de las adolescentes piden 15 años o perfectamente una lipoescultura o una mamoplastia de aumento. El limitarlo de cierta forma no va a quitar que el adolescente quiera tener este tipo de cirugías. Eso es un ejercicio que la sociedad misma tiene que hacer desde el punto de vista ético, pero es una forma de limitar que algunas de estas adolescentes terminen siendo operadas. ¿Conoce usted los impactos que la prohibición del aborto en Colombia ha tenido respecto de su realización? Es decir, ¿las personas han dejado de abortar porque está prohibido o la tendencia es más bien la contraria, que se sigue practicando el aborto en condiciones clandestinas, exponiendo a las personas a un mayor riesgo? En este momento hay muchos procedimientos de este tipo que se realizan clandestinamente. Como decía el doctor Liscano, ayer se murió una paciente en un hotel, en un procedimiento realizado por una persona no idónea que le puso un material que no está aprobado, como son los biopolímeros, en los glúteos, y esto hizo una embolía al pulmón y se murió la paciente, sin haber legislación. Obviamente siempre existe ese vacío, pero en la medida que hay una legislación le permite además a los padres poder limitar muchas veces a sus hijos adolescentes que en este momento a veces hacen lo que quieren. Por último, ¿sí o no? ¿El acto médico se fundamenta sobre la libertad del paciente? ¿Sí o no? Claro, se liberta sobre la libertad del paciente. Perfecto. Doctor Barbosa, muchas gracias. Muchas gracias a Esto usted. ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ustedes entonces tendrán la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán la casilla de la Fiscalía de la Defensa para que puedan emitir su voto. Ya regresamos. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía y también tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro defensor, a quien le pedimos ponerse de pie para exponer durante 4 minutos sus argumentos. Doctor Bernati. Muchas gracias. Buenas noches para ustedes, para todos los presentes y, por supuesto, buenas noches para toda nuestra audiencia. Resulta muy importante para nosotros que ustedes, como padres de familia, dediquen un tiempo a ilustrarse sobre este proyecto de ley. Cuando una persona acude ante un médico para consultarle en algún asunto con fines de diagnóstico, terapia o rehabilitación, lo hace porque hay una situación en su cuerpo o en su mente que le genera preocupación. Todos vamos al médico porque tenemos una preocupación. ¿Y qué sucede? Este médico cuenta primero con el conocimiento y segundo con la experiencia para entender cuál es nuestra situación. Y a partir de ese conocimiento que le asiste a ese médico, quien además no tiene la preocupación propia del paciente, nos debe ilustrar sobre cuál es nuestra situación, cómo debemos proceder, qué riesgos estamos enfrentando, para que con esa decisión nosotros, como pacientes libres que somos, como seres humanos inteligentes que somos, tomemos la decisión que mejor creamos para nuestro cuerpo. El Estado no está para ser el papá de todos nosotros, ni para imponer un criterio estético. Nosotros creemos que todos los pacientes, sean o no mayores de edad, deben tener el pleno derecho a decidir sobre su cuerpo. El Estado o la sociedad no es el guardián de la belleza de cada uno de nosotros. No es necesario un proyecto de ley como el que se propone. Si el temor es el que las personas mueran o que sufran graves lesiones en este tipo de procedimientos, regulen el cómo, pero no nos quiten un espacio de libertad que ya nos hemos ganado. Muchísimas gracias. ¿Quién toma las decisiones por los adolescentes? En Colombia, las decisiones sobre la corporalidad de los adolescentes las toman hoy en día principalmente sus padres. Pero nuestra legislación ya permite que los mismos adolescentes tomen sus propias decisiones. ¿Y hasta qué punto una decisión
mal tomada de los padres por un capricho de su hijo lleva a consecuencias nefastas? Pues bueno, el primer deber que tenemos nosotros como padres es el de procurar siempre lo mejor para nuestros hijos. Pero los vacíos que tengan los padres en torno a lo que consideran mejor para sus hijos no lo debe suplir el Estado. No es el Estado el llamado a imponernos unos criterios de ética, de belleza o de estética en lo que cada uno quiere hacer de su proyecto de vida. Doctor Lizcano, yo quisiera conocer su opinión al respecto. No, me parece que que el querido amigo Bernat está totalmente equivocado, porque es que no estamos hablando sobre la belleza, es que no es un debate sobre la belleza, es un debate sobre la salud de nuestros menores. Y él está hablando sobre el deber ser de médicos, que todos son éticos, el deber ser desde padres, que todos están ilustrados y todos tienen el conocimiento para tomar una decisión, y eso no es cierto. ¿Prima la salud sobre la estética? Lo que hay hoy, escúchame para terminar, lo que hay hoy en el SER es que los padres no están lo suficientemente informados y todos los médicos no tienen el mismo conocimiento, por eso se mueren niños y niñas permanentemente por estas intervenciones, y ahí es donde el Estado tiene que entrar a proteger no la belleza, no la libertad, la salud de los niños. ¿Prima la salud sobre la estética? La estética hoy en día forma parte de la salud, porque la salud no es un contenido exclusivamente físico. El cuerpo no es visto hoy en día como una máquina que funciona bien o mal, es un estado de bienestar. Y un niño con 15 o con 16 o 17 años es libre de hacer su proyecto de vida. ¿Y dónde queda el desarrollo físico? Su desarrollo físico, digamos, solamente la solución, creemos nosotros, no pasa por prohibirlas, sino por regularlas, porque los médicos que lo hagan en unas condiciones éticas y no por un criterio estrictamente económico. Pero si el médico no encuentra ninguna contraindicación desde lo científico para realizar ese procedimiento en un menor, no es el Estado el llamado a prohibirle al menor que desarrolle su proyecto de vida. Tal como ocurrió con el segmento de la Fiscalía, tenemos para usted la siguiente pregunta. La formula el presidente del Tribunal de Ética Médica, el doctor Fernando Guzmán. La pregunta es, ¿sí está aplicando el principio de beneficencia a un médico que intervenga en cirugía plástica o estética a una persona menor de edad entre los 12 y los 18, de nuevo, porque por debajo de los 12 no hay discusión posible? No estoy hablando de las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas no hay duda que hay que intervenirlas, especialmente las que amenazan la vida y las que provocan grandes deformidades, por ejemplo, un labio leporino y paladar hendido, es decir, eso no tiene discusión tampoco. Pero puramente estética, una cirugía en una persona de 12 a 18, sí está el médico ejerciendo la beneficencia en favor de su paciente, y sí el paciente está en plena capacidad para practicar su autonomía. Muchas gracias. Al respecto, la pregunta involucra un componente técnico. ¿Qué es el principio de beneficencia al que se refiere la persona que nos transmite la pregunta? Consiste sencillamente en que el médico debe siempre procurar lo mejor para su paciente. En este sentido, si nosotros entendemos que cada ser humano, niños, adolescentes o adultos, es una individualidad única e irrepetible, con su propio proyecto de vida, que no podemos nosotros entrar a juzgar. Pero dentro de esa individualidad, y perdón lo interrumpo, ¿no hay en este momento muchas mujeres adultas que, al contrario de lo que hicieron en su adolescencia, se están quitando sus implantes? Por supuesto, pero dígame usted, si un niño de 13 años o de 15 años no puede tener clara respecto de si quiere o no llevar un lunar en el rostro, por supuesto que sí. De si quiere o no realizarse la circuncisión, por supuesto que sí. Pues si puede o no eliminarse una cirugía. Todas las cirugías estéticas son reversibles. De manera que esta no es una decisión que nos ligue de por vida. Es el desarrollo del proyecto de vida que tiene cada uno. Y el Estado solamente puede limitar mi actuación cuando yo le causo daño a otros. El Estado no está para protegerme de mí mismo. Muchísimas gracias. No tiene proyecto de vida, pues eso sí. Le va a plantear esa pregunta a la testigo, que ya la vamos a llamar en este momento. Puede tomar asiento. Muchísimas gracias. Vamos entonces a llamar a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Se trata de la doctora Claudia Sterling, especializada en Derecho Médico de la Universidad Javeriana y en Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario. Se desempeñó por 18 años como vicepresidente jurídica de Salud Total EPS y en la actualidad vicepresidente jurídica del Grupo Sofocar Cruz Verde, el grupo retail farmacéutico más grande de América
América Latina. Doctora Sterling, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, bienvenidos aquí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este debate. ¿Su apreciación de lo que ha escuchado hasta el momento? Bueno, básicamente yo, en lo que yo pienso, yo no estoy en desacuerdo con la regulación de las cirugías estéticas para menores de edad, no lo estoy. Sin embargo, lo que sí no puedo estar de acuerdo es con la prohibición tajante de dichas cirugías. He hecho estudios sobre la legislación de Islandia, que ustedes la nombran en la exposición de motivos, sobre la de Italia, que nació, digamos, del tema de los implantes PIP, en donde prohibieron tajantemente los implantes mamarios, no por un tema de ser menores de edad, sino por todo lo que pasó con los implantes mamarios que todos conocemos en Francia. Y la restricción está única y exclusivamente dada para el tema de implantes mamarios de aumento, y la legislación alemana también, pero sobre todo me ha llamado la atención la legislación de Andalucía. La legislación de Andalucía es una cosa maravillosa y es un tema que justamente nació para tratar de prevenir el incentivo perverso. Todo lo que se ha prohibido, la gente sabe cómo hacerle el quiebre para que por otro lado se haga. Entonces, si prohíben las cirugías en Colombia, tengan en cuenta que se van a hacerlas al Perú, se van a ir a hacerlas a Chile, a Argentina, a Venezuela, a Panamá. O sea, el hecho de prohibirlas acá, con los costos que tienen estas cirugías, claramente va a implicar que van a buscar otros mecanismos para hacérselas en otra parte. Comenzamos el interrogatorio. Gracias. Doctora Claudia, primera pregunta. En nuestro país, en la actualidad, ¿hay algún evento en que los menores puedan tomar la decisión respecto de su propio cuerpo? Claro, hay muchos eventos en los que en la actualidad la jurisprudencia reconoce ese derecho, no lo reconoce específicamente la ley, pero lo reconoce la jurisprudencia. En el caso de amputación de partes del cuerpo, en el caso de transfusiones sanguíneas, está el tema adicional de la fertilidad, todas las consultas sexuales relacionadas con el tema de fertilidad desde los 14 años pueden ni siquiera tener la presencia del padre o la madre o el representante legal. De tal forma que para temas tan irreversibles como un matrimonio, como un tema sexual o como tener un hijo dentro de ese matrimonio, o amputaciones de partes del cuerpo o transfusiones sanguíneas, pues puede hacerse sin siquiera el consentimiento del padre, de los padres. Ahora vienen a decirnos que el Estado debe ser el que nos impone el concepto de estética y la norma de estética, para decirnos que ahora se requiere el consentimiento no solo de los padres, sino de la Secretaría de Salud, que es lo que propone el proyecto, para el tema. Es decir, ni siquiera se deja en manos médicas el tema de la madurez psicológica. Claro que los menores de edad tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, pero uno dice, bueno, ok, tienen derecho, pero ¿tienen la madurez psicológica, emocional, espiritual necesaria para hacerlo? De pronto no la tienen, pero efectivamente la podrían tener con un examen psicológico. Doctora Claudia, existe en Colombia la prohibición de los menores para realizarse ciertos procedimientos de conforme con lo que usted nos ha dicho. Hablemos sobre si en Colombia hoy en día existe sí o no la prohibición de que el menor decida sobre prácticas anticonceptivas sobre su propio cuerpo, y qué genera la prohibición de que, por ejemplo, en Colombia a una niña no se le pueda implantar un dispositivo intrauterino. Digamos, hace muy poco la Corte Constitucional declaró, digamos, legal, ajustado a la Constitución, el tema de la prohibición de implantes anticonceptivos de forma permanente, por haber otros mecanismos alternos para este tema. Mientras tanto, unas pastillas anticonceptivas pueden ser, digamos, transitorias, y no pueden cercenar definitivamente la posibilidad de tener hijos en un adolescente. Se refiere no solamente a menores de edad, se refiere la ley también a discapacitados mentales, que entre otras cosas es algo que no vi en este proyecto de ley, el tema de los discapacitados mentales. Entonces, efectivamente, fue declarado inconstitucional. Sin embargo, ¿qué puede uno prever que pueda suceder, como lo que pasó en Andalucía antes de esta ley? Y es, la gente va a buscar cómo hacerse esos procedimientos de forma ilegal.
claramente va a suceder. Los padres van a buscar cómo hacerle a sus hijos con síndrome de Down esos procedimientos de forma ilegal. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que la prohibición siempre es un incentivo perverso. Para mí, claramente, lo que debe haber es una regulación hacia atrás. Es decir, ¿quién incentiva esto? Una última pregunta. Doctora Claudia, hoy en día en Colombia un menor de 18 años puede, en los casos que permite la ley, practicarse un aborto. Con el consentimiento de los padres puede practicarse un aborto. ¿Y qué pasa cuando el papá es el violador? Es un gran problema que existe en nuestro país, porque cuando el papá es el violador, pues si no se hace con el consentimiento del padre, es bien complejo que se obtenga la autorización o de una EPS o de algún centro médico. ¿A qué va con esa tema. pregunta, doctor Bernat? A que la prohibición de que los niños se practiquen incluso su propio aborto nos lleva a esta situación, a que dependan de sus papás hasta para decidir si van a tener o no un hijo en casos como la violación. Si nosotros permitimos y reconocemos que los niños y los menores de edad pueden tener un proyecto de vida que compartamos o no, permitiría que estas criaturas hagan uso de su derecho al aborto y no estar ligados a la voluntad de su violador. Comencemos con el contrainterrogatorio, doctor Liscano. Lo primero, ¿tú tienes hijos? Tengo 2 maravillosos hijos, sí. ¿Mujer o hombre? ¿Son hombre o mujer? Hombre y mujer. Bueno, ¿tu hija cuántos años tiene? Mi hija tiene 15 años. Bueno, si tu hija a la edad de 15 años te dice mañana, mamá, yo me quiero hacer una liposucción y me quiero hacer un implante de senos, ¿tú la dejarías? Yo creo que el tema es que mi hija nunca me diría eso. Pero si te lo diría, hipotéticamente. Creo que no me lo diría. ¿Por qué razón? Y te lo voy a decir, a qué va mi respuesta. Que creo que la regulación tiene que ir un poco más allá de prohibir la cirugía y tiene que ir más atrás. No, pero contéstame la pregunta. Yo le diría, hay muchas mamás que nos están viendo y hay muchas si mi hija me dice, quiero hacerme un implante de senos y quiero hacerme una liposucción porque tengo un problema de obesidad, que ella con toda seguridad habría tratado de hacerlo, yo le diría, mira, por supuesto, vamos donde el médico, él te dirá los riesgos que tiene esa cirugía y tú, en tu capacidad de discernimiento, dime exactamente qué quieres hacer. Y con mucho gusto, después de que tome un consentimiento informado, claramente la decisión está en manos de ella. Obviamente, porque yo estoy segura de que ella tiene la madurez psicológica adecuada para hacerlo. Yo estoy segura de eso. Pero hay un tema bien complejo y es que lo decía el doctor Barbosa en su intervención, que me parece, digamos que es de rescatar, y es el tema de la madurez psicológica. El tema de la madurez psicológica para mí es vital y digamos que para mí aquí hay 4 temas que son vitales con el tema de la regulación. Y es uno, por eso me voy un poquito más atrás, y es que yo quisiera que ese maravilloso proyecto de ley que tú tenías antes, tú tienes otro proyecto de ley que trata de regular la cirugía plástica en general, no solo para menores de edad. En ese proyecto de cirugía plástica se tuviera en cuenta el tema de la habilitación de los médicos, la habilitación de los centros médicos en donde se hacen esas cirugías y en específico para los menores de edad, el consentimiento informado y discernido que debe provenir. Uno dice no solo del médico, porque el médico a veces puede decir, puede omitirlo. El médico, por ganar plata, puede omitir informar ciertos riesgos. Entonces debe haber unos protocolos, ahí sí generados por el Estado, en donde haya riesgos mínimos. Y por último, debe haber, dime. Démele tiempo para que formule otra pregunta. Digamos, son tres temas. Otra pregunta, tú que trabajas en salud total, ¿tú crees que todos los médicos en Colombia tienen la misma capacidad ética y técnica para hacer este tipo de cirugías? Más de 950 cirujanos. Por eso justamente hablo de la habilitación que se llama así técnicamente, la habilitación de los profesionales y de los centros de salud. Claramente debe exigirse que no sea un médico general ni un cirujano general, debe ser un médico cirujano plástico especializado, obviamente, pero además tiene que haber tenido experiencia como médico auxiliar o médico ayudante en cirugías plásticas de menores de edad. ¿Y tú crees que todos los colombianos, todos los menores de edad tienen la capacidad económica
y la capacidad de ir a esos médicos que tú dices que tienen que haber sido ayudantes de cirujanos, tienen que haber cirujanos especialistas de menores de edad y que tienen que ser. ¿Tú crees que en Colombia sí hay esa capacidad técnica para que todo el mundo tenga esa garantía? Y te adiciono, ¿tú crees que todos los padres de familia en Colombia tienen la capacidad técnica que tienes tú para decirle a tu hija qué tiene que hacer? Yo lo que creo es que desde las normas de habilitación del sistema en cuanto a profesionales de salud y centros de salud, puede perfectamente contemplarse que la habilitación, que los médicos deben ser, así como para cuidados intensivos deben ser intensivistas, para cuidados intensivos pediátricos deben ser médicos intensivistas pediátricos, aquí debe haber médicos cirujanos plásticos expertos en cirugías estéticas. Y claramente, si no lo son, no pueden ejercer este tipo de procedimientos. Y lo mismo los centros médicos. No porque en otros países se haga igual, podría funcionar acá, pero creo que si desde la habilitación misma se exige al médico, que es el que genera la demanda, ese tema lo podríamos llegar a lograr. Pero eso es un deber ser. Yo estoy hablando de hoy. ¿Hoy hay esas condiciones o no? Hay que crearlas con la ley, porque hoy no las hay. La ley debe tender a no a vender el sofá, como decimos vulgarmente, digamos, entre nosotros coloquialmente, sino a regular el tema de la habilitación de los médicos, la habilitación de los centros médicos, y para mí hay que regular el tema de la publicidad. El tema de la publicidad tiene que ser... Eso lo trae, dice la promoción de la publicidad, la promoción de los procedimientos, dice el artículo de tu ley. Realmente es que ni siquiera debería haber información en medios de comunicación, sino en informaciones científicas y en los consentimientos informados. Porque es ahí... tener que interrumpir, doctora Sterling. Sí, muchísimas gracias a ambos. Ustedes ya han escuchado ambos testimonios. ¿Están de acuerdo con la Fiscalía, con la defensa? Recuerden que pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir ahí su voto. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con los alegatos de conclusión. A veredicto, ¿debe haber restricción para la práctica de las cirugías estéticas en nuestros adolescentes? Es el debate que tenemos esta noche y comenzamos de inmediato con los alegatos de conclusión. Empezamos con la Fiscalía, doctor Liscano. La primera gran conclusión es que existe un problema. Se están aumentando las cirugías en menores de edad, cirugías que, como aquí lo dijo ya el doctor Barbosa, tienen efectos psicológicos y efectos físicos en quienes se las practican. Por supuesto, es deber del Congreso entrar a regular y entrar a prohibir este tipo de cirugías en los menores de edad, porque como aquí ya también se demostró, no estamos en el país de las maravillas. Claro, si todos los padres de familia tuvieran la misma información, si todos los médicos fueran éticos, si todos los centros de salud estuvieran habilitados, pues uno diría, pues no necesitaría ni siquiera Estado y no necesitaría regulación. Pero es que este no es un debate sobre la belleza, este no es un debate sobre la libertad, este es un debate sobre la salud de los menores. Y en ese sentido es que nosotros lo queremos regular, queremos proteger los menores, queremos proteger su salud, y en ese orden de ideas este proyecto de ley va en ese sentido. Entre otras cosas porque las leyes no solamente buscan prohibir y regular, buscan también educar, buscan que la gente tenga información. El solo hecho de que la ley se presente, ya la gente tiene las consecuencias, sabe cuáles son. Pero hoy muchos padres de familia, simplemente porque una niña les pide el favor, oiga, regáleme de 15 unos senos, el papá dice, ay, hay que hacerle el favor a la niña, él no sabe qué es lo que está pasando, no sabe cuáles son sus consecuencias, el médico no se las dice, y por eso el Estado tiene que entrar a regular. Si la teoría del doctor Bernarte fuera cierta, de que todas las personas pudieran hacer consigo misma lo que quieran, entonces él no sería penalista, no tenía que trabajar, porque entonces uno, pues no habría asesinatos, todos seríamos perfectos, el Estado ¿para qué regula el homicidio? Porque cada persona sabría que no podría matar al otro, entonces no regulemos el homicidio, no los metamos a la cárcel, porque cada persona sabe lo que tiene que hacer y el Estado no se puede meter en la vida de nadie. Gracias. Luego nos parece que el Estado en este caso tiene que actuar. Gracias, doctor Liscano. Conclusiones para la defensa, doctor Bernate. Muchas gracias. Yo creo que el debate ha quedado planteado en dos extremos. Un extremo que considera que es necesario proteger a los menores, protegerlos de sí mismos, y que cree que el Estado tiene el deber de suplir a los papás y el deber de entrar a proteger a un menor.
creemos que este proyecto de ley tiene serios problemas de fondo, en tanto que desconoce el principio fundamental que subyace a toda forma de Estado, como es el que el Estado solamente puede prohibirme actuar cuando yo dañe a otro, pero no está para evitar que yo me cause daño a mí mismo. En segundo lugar, según el testimonio que nos dio la doctora Claudia Sterling, encontramos que en la actualidad los menores ya pueden tomar decisiones respecto de su propio cuerpo, tales como en asuntos sexuales, en asuntos reproductivos, en asuntos que tienen que ver con el trasplante de órganos y la transfusión sanguínea. Un proyecto de ley que aboga por proteger a los menores los terminará exponiendo en un mayor riesgo, dando lugar a las prácticas ilegales. El deseo de someterse a este tipo de procedimientos no se va a evitar porque exista una ley que las prohíba. Las personas que quieran cambiar la forma en las que se presenta su corporalidad seguirán teniendo ese deseo y acudirán ya no a médicos legales, sino a médicos que practiquen este tipo de situaciones en la ilegalidad. De manera que lejos de proteger a los menores, los expondrá a un mayor riesgo. Demostramos con el testimonio de la doctora Claudia Sterling cómo las prohibiciones para que los niños y los adolescentes tomen sus propias decisiones lleva a absurdos, como el que para que un menor que ha sido violado por su papá pueda abortar, tenga que consultarle al violador. Yo no creo que la mayoría de éticos, de los médicos falten a la ética, ni que la mayoría de los niños no estén en condiciones de tomar sus decisiones. Yo creo que la falta de la ética es la excepción y creo que la tendencia en el mundo de hoy es permitir que cada uno de nosotros, desde su propia individualidad, tome las decisiones que considere y que un Estado que entra a suplir a los papás es un Estado que no protege la libertad de los ciudadanos. Gracias, doctor Bernate. Ya las partes no hablarán más, ustedes ya han escuchado. Quedan solamente unos minutos para que ustedes ingresen a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitan su voto. Permítanos conocer su opinión. Hacemos una pausa y regresamos con su veredicto. Hacerse cirugías plásticas a menores de edad es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía doctor Mauricio Liscano con un 53%. La defensa doctor Francisco Bernate obtuvo un 47%. Doctor Mauricio Liscano, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía y los televidentes a través de nuestra página de internet le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? No, lo asumo, digamos, por primero con gratitud, pero también entendiendo que lo que estamos haciendo desde el Congreso de la República es lo correcto. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, el Estado siempre quiere lo mejor para sus ciudadanos y lo que estamos buscando desde este proyecto de ley es proteger a los niños y niñas de cirugías que pueden ser letales para la salud y protegerlos también de técnicas estéticas que hoy las hacen personas que no tienen el suficiente conocimiento. Entonces creemos que ese apoyo del público es un aliciente más para que el Congreso de la República haga de este proyecto de ley una ley para todos. A los representantes de ambas partes, muchas gracias por habernos acompañado. De igual manera a los testigos, ha sido un debate muy interesante. A ustedes en sus hogares también por haber participado e ingresado a nuestra página de internet para votar. Nosotros regresaremos el próximo lunes 10:15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. Feliz noche.